Muy buenos días, Dios les bendiga. Desde la primera iglesia del Nazareno Nuevo Laredo, le damos las gracias a Dios. El día de hoy estaremos hablando de una familia como la tuya o como la mía, o como cualquier familia en cualquier época. Pero hoy también, si te diste cuenta, el día de hoy, en el mundo de la comunidad judía, se festeja el día más importante para ellos, el día del Yom Kippur, el día del perdón. Cuando empezamos precisamente el día de hoy a observar este gráfico que nos indicaba la conmemoración del Yom Kippur, el día del perdón y la Techuvá, el retorno al Padre, hoy vamos a ponernos también en ese sentido, porque por gracia de Dios, Jesucristo es nuestro perdón. Y por gracia de Él estamos aquí, pues tratando todos los días de cumplir su voluntad. Y hoy veremos que cumplir su voluntad tiene que ver muchas ocasiones con obedecerle, no con desearle, no con hablarle, sino, es más, no por hacer obras, sino por cumplir su santa y veraz voluntad. Por eso,
que el día de hoy aprendamos que nuestro sí sea de verdad sí, y que no a veces nuestro sí sea un sí condicionado, que sea un sí remolón como de un bebé espiritual. El Hijo de Dios, Jesucristo, nunca fue sí y no. Su naturaleza en todo es sí al Padre. Por tanto, por medio de él digamos a nuestro Dios hoy sí a su voluntad. Para eso admiramos a los padres y educadores, que son tan pacientes, que esperan con jóvenes, con niños, incluso con adultos y con adultos mayores, que cuando cometen errores o rehúsan cumplir la voluntad de ellos o asumir sus propias responsabilidades, les dan tiempo para cambiar esa posición. Esto lo está haciendo Dios constantemente conmigo, contigo y con todos sus hijos, e inclusive con aquellos que le han rechazado. Está paciente porque Él no quiere que nadie se pierda, que todos tengan acceso a la salvación en Jesucristo. A veces nos preguntamos, ¿no podríamos hacer lo mismo unos con otros? Pero también tiene que ver mucho con la actitud nuestra y también de la otra parte. Dios es paciente y misericordioso, pero llegará un día en el cual venga Cristo por su iglesia y ya no regresará más que como juez. La época de la gracia hubiese terminado. Por eso, con bastante frecuencia nuestro sí es como remolón, como condicionado, como interesado. Y es que nuestro sí a veces es de labios, porque lo que nos piden no está en nuestros intereses. Y no quiero decir con esto que sea malo lo que nos pidan, o que sea malo lo que estemos haciendo nosotros, sino simplemente que nuestro sí no es real, auténtico, es una apariencia de cumplimiento. Cumplí y miento, las dos cosas. Cumplí con hablar y mentí al actuar. Por eso nosotros sabemos lo que exige nuestra fe, y sin embargo a veces actuamos en contra o damos un sí, pero condicionado, interesado, remolón, o inclusive no contestamos. Esperamos que en este día, en esta celebración del culto de adoración del 27 de septiembre del año 2020, en su iglesia en casa, pues le digamos sí a Dios y aprendamos que el día del perdón ya llegó. El día del perdón ya lo tenemos de parte de Dios, y el día del perdón es un día de gozo, de alegría. Muchas veces creemos que el día del perdón tiene que ver con conceptos muy extraños, como en ocasiones los judíos tienen que volcarse a poner a un ave para transferirle sus pecados. Es curioso, no queremos reconocer a Jesús como Dios, como el perdón mismo, pero creemos en otras cosas. No creemos en el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros, pero sí creemos en fantasías y demás. Hoy también trataremos de observar la realidad con respecto al Yom Kippur bíblicamente, tradicionalmente, pero sobre todo buscando que sea la palabra de Dios la que nos lleve hacia Él. Vamos a ponernos en las manos del Señor, pero antes damos la bienvenida a la primera iglesia del Nazareno en Nuevo Laredo, a la tercera iglesia del Nazareno Monte de Sión en Nuevo Laredo, a la misión Palabra de Vida de Nuevo Laredo, y también a los pastores que nos escuchan, nos siguen, y a todos ustedes que
de alguna manera u otra tienen deseo de escuchar la palabra y que nos compromete a buscar asiduamente en la Sagrada Escritura la palabra de Dios que quiere que se nombre para todos nosotros. Por todo ello, también le damos la bienvenida a Panamá, donde está el presbítero Scott Armstrong, quien recibe esta predicación. En República Dominicana, la pastora Maribel Duzón. En Argentina, el pastor Aníbal Castillo. Y también en África, los misioneros Irma y Mario Martínez. Y aprovecho también para saludar a todo aquel que quizás no tenga una posición, un título, no sea tan importante, pero para Dios todos somos importantes. Y para los cristianos debiéramos acoger a todo aquel que llega herido y sanarlo, restaurarlo, porque el perdón no es simplemente como el sí y el no que vamos a escuchar hoy. El pedir perdón lleva un proceso. Por eso vamos a ponernos en las manos del Señor. Con demasiada frecuencia hemos caminado por nuestros propios caminos, debemos reconocerlo. Y sabemos lo que existe entre lo que es recto y lo que no lo es, y lo que son nuestros propios intereses, aun cuando sean buenos, pero no es lo que nos están pidiendo. Nuestras inclinaciones, el darle gusto a los demás, la popularidad, una democracia mal entendida porque estamos en una teocracia donde Dios es el único que manda y no los demás por popularidad van a exigir que haya un cambio en la Sagrada Escritura, en su palabra, en sus acciones de Jesucristo y en lo que nosotros debemos de cumplir. Y normalmente pedimos a Dios que nos perdone por haber hecho nuestra voluntad y no la de Él. Por eso, vamos a decirle hoy a Dios y vamos a iniciar también con una oración que tiene que ver con la Junta de Superintendentes Generales en su invitación a orar. Y en ella nos dice algo el superintendente Graves, y lo voy a leer textualmente, para luego enfocarnos en las peticiones de oración que tienen a nivel internacional la Iglesia del Nazareno. Dice: ver o practicar deportes durante la pandemia del COVID-19 es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ya sea fútbol, baloncesto, fútbol americano, béisbol. Jugar en una burbuja o en estadios vacíos sin aficionados y con ruido artificial de la multitud, sin duda es extraño para los atletas y para nosotros los televidentes. La inspiración de escuchar a los aficionados animándoles es un gran ingrediente que falta en la competencia atlética. Como cristianos, en estos días casi podríamos sentirnos como esos atletas, con el distanciamiento social y la cantidad limitada de personas que pueden asistir a los servicios de adoración en espacios cerrados. Casi se siente como si estuviéramos solos en nuestro caminar cristiano. Vivir la vida cristiana no es un sprint, no es una carrera de 100 metros, no es un arrancón, es un maratón que a veces pone a prueba nuestra resistencia y compromiso. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos recuerda en el capítulo 12 que estamos rodeados por una gran nube de testigos. Estos testigos no son simplemente espectadores mirando hacia abajo, viendo nuestras vidas o nuestro desempeño, sino que sus vidas, ejemplos y fidelidad en Dios nos animan a seguir en la carrera también. Y él dice: el 9 de septiembre del 2020, su padre, Harold B. Graves, un pastor jubilado y superintendente de distrito,
terminó su carrera de fe, recibió la corona de justicia y escuchó a Jesús decir: bien hecho, mi buen y fiel servidor. También, haciendo un paréntesis, en esta semana hubo un pastor, teólogo, escritor, José Rodríguez, que tuvo su encuentro con Jesucristo para la espera de la resurrección de los muertos. Un gran teólogo, nazareno. Continúa diciendo el doctor Graves: mi papá se unió a la gran nube de testigos que nos animan, oran por nosotros, que nos hacen seguir avanzando. Sé que algún día volveré a ver a mi papá, dice él. Hasta entonces su vida sirve de modelo, ejemplo y estímulo para toda mi familia y yo, para que sigamos en la carrera. Así se refiere el doctor Graves a la vida de su padre. Pero dice aún más: su vida nos desafía a despojarnos de nuestras ropas y dejar de lado todo lo que nos impida asemejarnos cada vez más a Jesús. Y él menciona que William Barclay escribió: hay un deber esencial de deshacerse de esas cosas. Puede haber hábitos, placeres, indulgencias, vínculos que nos frenan. Debemos despojarnos de ellos como un atleta se despoja de su conjunto deportivo cuando se dirige a la línea de salida. Lo que sea que nos frena debe desaparecer. Termina diciendo: amigos míos, incluso en estos días, animémonos, corramos con resistencia la carrera que Dios ha puesto ante nosotros. Mantengámonos y mantengamos nuestros ojos no en las cosas de este mundo, sino más bien fijos en Jesús, y escuchemos atentamente. Escuchemos a la nube de testigos que nos animan con su vida y su ejemplo. Y vamos a orar por la Junta de Superintendentes, por el doctor Eugenio Duarte, por el doctor David Graves, por el doctor David Busick, por el doctor Gustavo Crocker, el doctor Filmao Chambó y la doctora Carla Somber, que tiene jurisdicción sobre la región nuestra, la región de Mesoamérica y el este y centroeste de Estados Unidos. Y ellos nos están diciendo precisamente que tengamos muy en cuenta la labor que ellos están haciendo y nos piden en oración. Oremos por la Junta de Superintendentes General, ya que sigue orientando a los distritos dentro de sus jurisdicciones para que tengan sabiduría y fuerza en estos tiempos sin precedentes. Dado que los superintendentes generales pueden viajar de nuevo, oremos por sus cónyuges y familias, pues los viajes a veces pueden significar periodos largos fuera de casa y con el peligro de un contagio. Oremos por la salud y la fortaleza de los superintendentes generales para que Dios les conceda resistencia y gracia en el importante papel que desempeñan en la Iglesia del Nazareno. Asimismo, oremos por la mamá y la familia del doctor Graves por la reciente pérdida de su padre. Y oremos por el recién nombrado director regional para Eurasia, el reverendo Jim Ritchie, por los pastores, iglesias, superintendentes de distrito, coordinadores de estrategia de campo y misioneros en la región de Eurasia en estos días de transición. Oremos por los superintendentes de distrito recién elegidos o nombrados en todas las regiones a medida que empiezan a asumir responsabilidades en medio de la pandemia del COVID-19 para que tengan abundante sabiduría y fuerza para los desafíos que enfrenta la Iglesia después de esta crisis sanitaria. Duelos. Oremos por la familia del doctor Paul Cunningham, superintendente general emérito, que recientemente partió a casa para estar con el Señor. El doctor Cunningham sirvió como superintendente general de 1993 al año 2009. Un mensaje de apoyo. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen.
Vivan en paz unos con otros, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad con ustedes en Cristo Jesús. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5. Y hermanos, también aprovecho para orar por nuestras autoridades. Vienen etapas en las cuales hay crisis. Vamos a orar por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que tome decisiones sabias y que haga caso de la voz de Dios. También por el gobernador de Tamaulipas. Queremos que el gobernador de Tamaulipas actúe en armonía con la fe de Dios, puestos los ojos en Dios para tomar determinaciones de este estado en el cual vivimos, pero también por el gobernador de Nuevo León y el gobernador de Coahuila, que es nuestro distrito noreste. Y también vamos a pedir por el contador público Enrique Rivas, que es el presidente municipal de Nuevo Laredo, lugar donde está la primera iglesia, y queremos que también él acuda asiduamente, no solamente a tener la visita nuestra los lunes para orar por ellos, sino que haga caso a la voluntad del Señor y lo consulte todos los días de su vida para que pueda tener calma, paz, alegría en hacer y cumplir su voluntad. Por todo ello, Padre, oramos por todas las autoridades para que tengan sabiduría, para que tengan discernimiento, para que sean instrumentos de Dios, para que haya no solamente la elección que ya existió en las urnas, sino una vocación de servicio a todos los ciudadanos, tanto aquellos que votaron por ellos como aquellos que no lo hicieron, pero todos esperamos juntos que haya un cambio en el cual Dios reine en Nuevo Laredo, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en México y en el mundo entero. Que oren con un corazón agradecido por todo lo que han recibido y que oren para que se haga la voluntad del Señor. Y esto lo hacemos en cumplimiento no a un ordenamiento humano, sino a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2. En primer lugar, entonces, insto a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, por los reyes y por todos los que ocupan puestos importantes, para que podamos llevar una vida pacífica y tranquila, piadosa y digna en todos los sentidos. Por todo ello es que nosotros acudimos a su palabra y pedimos. Pero también con el día de hoy damos gracias porque sabemos que la hermana Marilu Luna, esposa del pastor Martín García de Frontera, Coahuila, ya tuvo acceso al medicamento para su quimioterapia. Ella padece de cáncer y estamos orando porque Dios haga la obra y el milagro. Asimismo, estamos orando por la niña Jimena Salinas porque esperamos que ya muy pronto pueda tener el peso adecuado para ser una candidata y ya se le pueda otorgar de parte de Dios un trasplante de hígado para que pueda tener una vida digna y placentera, llena en plenitud. Ella va a cumplir 1 año de edad apenas y ha pasado desde que nació con esta enfermedad, pero su alegría, su confianza, y cada vez que le visito, observo y aprendo de alguien que aún en el sufrimiento está contenta, está confiada, y a su tierna edad, cuando oro por ella, o hablo con ella, o estamos con ella, es una alegría ver que ella comprende que Dios está de su lado y de nuestro lado. Y asimismo, queremos poner en las manos de Dios todas las peticiones de los enfermos, pero sobre todo que los enfermos también alaben al Señor en toda cuestión, porque es digno Dios de ser alabado en cualquier circunstancia, porque Él tiene la salida a nuestros problemas.
Te damos gracias, Padre Santo. Te pedimos, te suplicamos que nos ayudes y que este culto de adoración sea una ofrenda agradable para ti. Lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amigo quería ir en bicicleta a Alaska y que quería contarlo. Y yo deseaba acompañarle no solo con la mente. Quería pisar la misma tierra, respirar al unísono. Y me dejó de vez en cuando entrometerme en su aventura. Esta es la historia de un viaje que nunca se preparó. La historia de una amistad y la historia de muchas historias. Qué bonito es mirar un mapa y elegir dónde ir, ¿eh? ¿No te pasa que cuando miras un mapa te imaginas las carreteras? Y luego son todo lo contrario a lo que te has imaginado. Las carreteras son impredecibles, como lo es la vida. Nada es como imaginamos. Seguramente por eso sigues pedaleando, por ver qué te enseña el camino. Luisa, Fortuna, Fernanda, Azumi, Mónica y Zoila. Marcelino Mamani. Yo me llamo Heriberto Pérez. Leonor Ojeda Vargas. Yo me llamo Milton. Arturo Valdés. Juana. Tomás Quispe Guañapaco. Ahí se ve bien, ¿eh? ¡Hola, Mario! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bebe unas cuantas tragadas. Ya, vamos. Yo grabo. Vamos a descender todo el Yukon hasta la ciudad de Dawson City. Hace un frío. La sexta vez que pichó. La sexta vez. Hay un bajón gigante encima. Seguro que estoy agotado. Estoy pasando un calor. Ha sido la noche más fría con diferencia que he tenido en toda mi vida. O sea, no del viaje, de toda mi vida. Estoy pletórico. Pensar que llegaba hasta acá en bicicleta. Eso es lo que me emociona profundamente. Fíjate y mira las vistas que tienes detrás. Y me cuentas. Nunca me han gustado las despedidas. Y esta mucho menos. Nos separamos. Y si se hace presente la sensación de viaje en dos dimensiones que a veces me invade. Interrumpiendo la ruta con la vida. Y la vida con la ruta. Que ya hemos acabado. Ay. Vamos a pasar a la primera lectura del día de hoy, que está en Ezequiel, capítulo 18, versos 25, del 21 al 32, del 21 al 32. Mientras lo buscan,
Vamos a orar porque en toda cuestión, en toda reflexión, en todo momento, debemos de estar conscientes de que lo que existe a nuestro alrededor es para bien. Y cuando estamos nosotros confiados en Dios, todo cuanto hacemos, todo cuanto hagamos, tiene que ver con la voluntad del Señor. Muy bien. Si ya lo tienen, vamos a proceder a leerlo. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si apartare de sus caminos? Mas el justo, si se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciéndose según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Esta palabra del Señor nos debe llevar a comprender lo que realmente deseamos nosotros en nuestro caminar. Y en nuestro caminar deseamos que sea Dios el que esté reinando. Es tiempo, no seas infiel,
Qué hermosos himnos que nos hablan del perdón, que nos hablan del sacrificio de Cristo, que nos hablan del amor de Dios y del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Continuemos en las lecturas bíblicas y quiero aclarar, yo estoy siguiendo el leccionario evangélico común revisado que utilizan metodistas, anglicanos, bautistas, presbiterianos y varios de los nazarenos a través del mundo. Estas lecturas ya están diseñadas para que se puedan conjuntar y ver el contexto general para que nos den una enseñanza más profunda de lo que es la palabra y no lo que quiera decir el predicador, sino lo que está escrito y que está enlazado precisamente para que el mensaje llegue hasta el corazón y, como dice la palabra de Dios, penetre hasta la médula. Pues bien, vamos a tener otra lectura que está en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos del 1 al 11. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versos del 1 al 11. Mientras lo buscan, tenemos que tener la misma disposición fundamental que Cristo nuestro Señor tuvo. Debemos ser modestos, humildes ante Dios y ante los hermanos, pero firmes también ante el pecado, firmes para no realizar las cosas por nuestra voluntad ni por la voluntad popular, sino por la voluntad de Dios. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, del 1 al 11. Y dice la bendita palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión,
del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Esta bendita palabra nos va a llevar al Evangelio. Ya vimos que en Ezequiel nos habló acerca de que el alma que pecare, esa morirá. Y no importa si es cristiano o no cristiana. Y el alma que obedezca a Dios se salvará. Y no importa si aún no está entre nosotros en una iglesia o si lo está. Lo importante es cumplir su voluntad, escuchar su voz y ponerla en práctica. Vayamos al Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 21 y vamos a leer 5 versículos del 28 al 32. El Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. Mientras lo buscan, leeré una admonición, que así se llama cuando queremos hacer un resumen de lo que vamos a escuchar. Una intención de motivación para que abramos nuestro entendimiento. Sé cuál de estos hijos soy yo. Los líderes farisaicos y santurrones del pueblo rechazan a Jesús y condenan a los pecadores. Los pecadores acogen a Jesús y se convierten. ¿Quién de ellos hace la voluntad de Dios? ¿Con quiénes nos identificamos? ¿Con los que se creen santos y aparentan santidad, se equivocan, piden perdón y siguen en el pecado? ¿O con aquellos que acogen la verdad, la asumen, la practican, la transmiten y son modelos de vida como Cristo lo es para ellos? Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. La parábola de los dos hijos. Y empieza nuestro Señor hablando. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bendita palabra del Señor. Oremos. Padre Santo, estamos en tu presencia. Queremos poner en tus manos precisamente todo aquello que nos lleva a creer en ti, todo aquello que necesitamos para creer en ti. Ayúdanos a que no seamos los humanos los que volquemos nuestra intencionalidad, significancia y pertinencia para nuestros propios beneficios y deleites, porque tú no escuchas esas oraciones. Abre nuestro corazón, límpialo y ayúdanos a saber decir sí. Envíame, heme aquí, yo iré. Esto es importante
y no perdóname, pero quiero regresar, pero no me he arrepentido. Ayúdanos a arrepentirnos de verdad. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a empezar primeramente tratando de encontrarnos en esta lectura y las anteriores en nuestra propia vida. ¿Qué nos dice Dios a cada uno de nosotros? El mensaje es personalizado. Y vaya, que mucha gente podrá decir, ¿cómo pasó esto? Dijo esto. Discúlpeme, no. Esto está ya programado. Esto se ejecutó desde el lunes pasado, toda esta predicación. Todo lo que ocurrió en el transcurso simplemente confirma la palabra de Dios y el mensaje que quiere dar Dios a su pueblo. Por ello, la parábola de este día tiene que ver mucho con la de la semana pasada. El dueño de la viña que salió a buscar trabajadores. Pero pasamos del capítulo 20 al 21 y empieza a haber una serie de consecuencias que, si nos damos cuenta en la Sagrada Escritura, viene la petición de Juan y de Santiago para tener los primeros lugares. Se enojan los apóstoles. Después 2 ciegos reciben la vista. Posteriormente entra Jesucristo y es aclamado en Jerusalén Rey y Mesías. Pero Él entra al templo molesto al ver que se han hecho cosas de parte de los hombres en el nombre de Cristo para tratar de hacer cuestiones personalizadas que no ha pedido Dios. Posteriormente maldice una higuera, que es el pueblo de Israel, que está frondoso, como muchas iglesias cristianas, muchos pastores y muchos fieles, que no son tan fieles porque ellos creen que su dinero, sus obras, sus títulos, su educación, su inteligencia, pero no le dan la gloria a Dios. Por ello en Filipenses vimos que pidió Pablo que en todo estuviésemos buscando la presencia de Dios. Y esto me recuerda en Filipenses uno de los versículos que tenía yo que estar todos los días y que hasta el día de hoy lo hago, es precisamente el versículo 2 y el versículo 3. Yo los tenía que decir diariamente porque la humildad puede ser aparente, como la santidad puede ser aparente. ¿Cuántas veces hemos visto gentes que aparentan piedad, que oran, que lloran, que enseñan, que hacen muchas cosas? No permita Dios que en mi caso caiga en el error que muchos han caído, que siempre busque su rostro. Pero veamos qué dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Y cuando dice una misma cosa, debemos sentir dolor por lo que le pasa a otra persona. Debemos sentir, humanamente hablando, coraje por defender la palabra del Señor, por no dejarnos guiar por el qué dirán o por conseguir dinero. ¿Cuántos pastores no están fingiendo la apariencia de la santidad simplemente por no tener otro camino para ganarse la vida? ¿Cuántos sacerdotes católicos, cuando yo estuve con ellos, no tienen el mínimo respeto por la palabra del Señor? Pero como es lo único que ellos saben hacer, no saben trabajar, no saben ganarse el pan. Qué triste es esto. Por eso lo dice Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Eso no es por democracia, es por consenso tampoco, es unanimidad. Hoy vemos que la palabra, aunque sepamos lo que dice, la convertimos en algo muy triste. Por ejemplo, dijeron hace poco, por unanimidad, en el Congreso de la Unión se votó por esto. ¿Unanimidad?
Si nada más fueron 90, ¿cuántos diputados son? Claro, los que estaban ahí presentes, todos votaron, pero no es unánime. Unánime es que todos estuvieran y todos dieran su anuencia para esto. Igual nos pasa en la iglesia. Hay veces no estamos unánimes en el mismo sentir, en el mismo amor, en la misma fe, en el mismo Señor. Y número 3, que es bien importante esto, para mí era constante recordatorio de quién soy en Cristo Jesús, nueva criatura, y que el hombre viejo debo tirarlo, no debo hacerle caso. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuánta gente no está compitiendo para tener más gentes en la iglesia, para ser el mejor, para tener más dinero dentro de la iglesia? No somos un banco, somos un ministerio de reconciliación en el cual alcanzamos precisamente a las almas perdidas, edificamos a los creyentes y restauramos a los caídos para proclamar la santidad en el mundo. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No lo hago para sentirme superior a nadie, y aquí lo vamos a ver. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando yo aprendí la teología me dijeron claramente, de dónde vienes, con los títulos que traes, con el éxito que traes, aquí no queremos eso. Mira a tu prójimo como si fuera tu superior y humíllate todos los días ante Dios. Jamás hagas algo por estar discutiendo con los demás para saber quién sabe más o para imponer la verdad. La verdad por sí sola se refleja, y quien no la quiera aceptar no te está aceptando a ti, no está aceptando la verdad que es Cristo Jesús. Y este era el versículo que yo tenía como una de las bases, porque donde yo estudié y donde fui hecho presbítero es la orden de frailes menores, la minoridad capuchina, franciscana. ¿Por qué? Porque este era el versículo: mira a tu prójimo como si fuera tu superior, independientemente del título que tengas, independientemente del cargo que poseas, independientemente del dinero que tengas, independientemente de cualquier circunstancia. Trata a los demás con humildad, y humildad viene de la palabra humus, que viene de la palabra precisamente del latín, que de ahí sale el humano, porque humus es la parte más arriba de la tierra donde está la capa fértil, porque luego viene la calcárea, la terciaria, la cuaternaria, donde es roca, donde ahí nada florece. Entonces la humildad tiene que dar vida y tiene que florecer, no es una apariencia, porque hay gente muy humilde. Perdonen, andar descalzos no es ser humilde, no tener dinero no es ser humilde, porque yo he conocido pobres que son soberbios, ignorantes que son soberbios, pero también he conocido ricos que son humildes y sabios, que por esa sabiduría que viene de lo alto, no son listos ni inteligentes, son sabios, y por ello le dan la gloria a Dios. Pues bien, como ven, en este contexto pasaron muchas cosas dentro de la autoridad de Jesús. Incluso me voy a ir al Evangelio según San Mateo capítulo 21, justamente antes de la parábola de los dos hijos, para que se pueda entender en el contexto, porque muchas veces no entendemos por qué Dios lo dice, lo sacamos de contexto y es puro pretexto para poder decirle a la gente lo que queremos nosotros, y no lo que está escrito ni lo que está referido en la integralidad de la Biblia. Vean lo que dice a partir del versículo 23 al 27, justamente el contexto directo encima de lo que acabamos de leer, de la parábola de los dos hijos. Dice la autoridad de Jesús: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo:
Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vean que hubo un enfrentamiento fortísimo y seguían viendo. Por eso saca a relucir una parábola que va mucho más allá de lo que significa la letra en sí mismo. Nos da una enseñanza muy profunda de algo que es útil, práctico, común, cotidiano. Y es interesante. Hay gente que ha externado muchas veces que por qué uno es legalista, que es muy firme, que es muy duro. En otras palabras, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad critican la Biblia, el manual, y no lo obedecen? Es la misma pregunta que hace Jesús, yo lo he hecho. ¿Y saben qué? No tienen respuesta. Yo sí tengo respuesta con qué autoridad la hago. Con la única autoridad que es el amor y que viene de lo alto, porque es Cristo Jesús quien nos puso a servir a su pueblo, no a disponer de su pueblo y de su dinero, a servirle. Pero en el servicio también está la disciplina, y eso se llama discipulado. No es una serie de enseñanzas, es una forma y actitud de vida para llevarlos al modelo de Jesús, que es el que debemos de seguir todos. Pero volviendo al tema, fíjense bien, ¿cuántas veces hemos caído en errores? Por ejemplo, aquí nos dice Jesús, empieza con un cuestionamiento interesante. ¿Qué os parece? Esto es muy interesante. Él primero les refiere una pregunta. ¿Qué les parece si pasa esto? O sea, en otras palabras, viene la pregunta al final, pero inicia con una pregunta. ¿Qué les parece esta parábola? Voy a hacer una semblanza. Creo que todos hemos estado algún día enfermos, unos con enfermedades más graves y otros con menos graves. Generalmente, cuando están en una enfermedad grave, se sorprenden o nos sorprendemos de las personas que llegan a visitarnos, porque muchas de ellas, no puedo decir que eran enemigos, no puedo decir que eran adversarios, porque el enemigo y el adversario es el demonio, no las personas. Sin embargo, ¿cuántos de ellos pues no éramos gratos a sus ojos o a sus oídos? Y sin embargo, al ver que estamos enfermos, reciben de Dios una palabra y nos visitan y nos sorprenden. ¿Y cuántos que creíamos amigos se hacen a un lado? Por compromisos, pero ni siquiera una llamada. De igual forma sucede cuando nos ocurre una prueba y nos pasa algo que Dios permite. Muchas veces se acercan personas que no considerábamos tan cercanas a nosotros, y de las que esperábamos que se acercaran, se hacen a un lado hasta que volvemos a superar la prueba, se vuelven a acercar, como si tuviéramos el COVID para no acercarse a nosotros. Pues bien, esto nos debe llevar a pensar que no todo lo que brilla es oro, y por eso voy a hacer una pausa aquí para tratar de explicar qué es el Yom Kippur. El Yom Kippur no es una festividad que inventaron los judíos, mas la forma en la cual la festejan, quizás sí. Si vamos a Levítico capítulo 16, está el día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Por qué se acercaron? ¿Y por qué murieron? Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entré en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón
en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Y si nos vamos al capítulo 23 de Levítico, aquí vienen las fiestas solemnes que dice Dios al pueblo de Israel. Y Él nos habla precisamente de la parte en la cual está el Yom Kippur, el día del perdón. Está precisamente en el versículo 26 del capítulo 23 de Levítico. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis una santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Hoy se festeja precisamente a partir de la tarde el día del Yom Kippur. Y este día, vean cómo las tradiciones cambian todo. ¿Por qué Cristo decía todo esto? ¿Y por qué dijo los hay tan famosos en Mateo? Ay de ustedes hipócritas fariseos, y ay de ustedes, ¿por qué? Quiero que sepan que el día de hoy en los mercados de los ortodoxos judíos en Jerusalén están pasando una gallina encima de ellos para que pueda de alguna manera u otra expiar los pecados pasándoselos a esa gallina. ¿Y por qué lo hacen así? Es curioso, ellos no tienen templo, ellos no tienen sacerdote, ellos no tienen perdón de pecados, pero lo han transferido a un elemento que no tiene nada que ver con algo que la Biblia diga. Pero es una forma muy sutil de acercarse a Dios, como se acercaron mucho tiempo en la época de Jesús al templo de Israel, buscando de Dios un beneficio, pero no cumpliendo su voluntad. Entonces el Yom Kippur, el día de la expiación, el día de la regeneración, el día en el cual se cumple que el sumo sacerdote entraba solo y sin pecado, porque si no moría dentro del lugar santísimo. Recuérdese que en el tabernáculo estaba el atrio, donde estaba el lavacro, donde ellos veían su suciedad y se lavaban. Estaba el altar de sacrificios, donde estaba el sacerdote, pero había un lugar santo donde estaban precisamente el propiciatorio, no, sino que estaban ciertos artículos, y luego estaba el lugar santísimo. En el lugar santo entraban todos los sacerdotes, en el lugar santísimo solo el gran jajadol, el gran pontífice, el gran puente. El único que entraba era el sumo sacerdote, y él entraba una vez al año a pedir perdón por todos los pecados del pueblo. Nosotros, tú y yo, no necesitamos entrar porque Cristo es el sumo sacerdote, y Cristo ofreció su propia vida en sacrificio para que tú y yo tengamos el perdón eterno, si tú y yo cumplimos su voluntad. Por todo ello, el Yom Kippur es algo muy especial para el judío. Se van enfrente del mar, del lago, del agua, a orar todos los pecados que han dicho, para recordar que Dios en los profetas menciona que Él, el pecado, lo aventará hasta el fondo del mar y no lo recordará. Y es una forma de poder ellos reactivar ese pacto con Dios para que les vaya bien. Muy bien, pero para eso hay palabras en hebreo que no se pueden traducir. Por ejemplo, techuvá.
Techuvá, mucha gente ha dicho arrepentimiento, y ese es nuestro error. Muchas veces le cambiamos el sentido y el propósito a lo que está escrito en el idioma original para que lo hagamos más amigable, para que lo entendamos. No, discúlpeme, la palabra de Dios toda la vida ha sido entendida hasta por el más humilde, el más rico, por el más sabio y el más ignorante, por el que sabe leer y el que no sabe leer, por todos y cada uno, porque es la acción del Espíritu Santo la que interactúa, no es la palabra humana, es la palabra divina. Pues bien, la Techuvá es la forma que ellos tienen durante 10 días previos para estar poniéndose a cuentas con Dios. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Miren, la Techuvá no significa arrepentimiento ni perdón. Techuvá significa retorno al Padre. ¿Por qué es tan importante esto? Porque para ellos es regresar a nuestro Padre Celestial. Si usted y yo cada vez que cometemos un pecado y nos arrepentimos y pedimos perdón, realmente agradecemos a Dios estar en su reino, creo que estamos cumpliendo con ese retorno al Padre. Pero muchos no, muchos le tienen miedo a las consecuencias, otros porque quieren imponer su voluntad, otros porque la traen por vanagloria o contienda, como escuchamos en la carta a los Filipenses, otros porque están viendo el pasado, no el presente. Es que aquel era un pecador y luego ya no lo es. Pero sin embargo están buscando, hurgando en el pasado para decir, es que esa persona tuvo problemas con no sé quién. Bueno, tuvo, pero tú los estás teniendo hoy al acusar cuando Dios ya ha perdonado. Dios, no las personas, que quede bien claro. Pero la Techuvá tiene 5 conceptos, al menos 5. Hay gente que dice 7 porque 7 es un número sagrado en la cábala judía. Hay otros que dicen 3 porque también el número 3 es santo. Pero vamos a poner 5 para que entendamos. El primero de ellos, ante todo, es reconocer que soy pecador. Porque yo escucho a muchas personas, y cuando fui sacerdote también, que lo que hacen es transferir el pecado a otro, como le hacen los judíos hoy con la gallina. Agarran la gallina y dicen, la pasan por encima de ellos y rezan y dicen, ahora sí ya, mis pecados pasaron a la gallina. Luego la matan y se la comen. Pues triste asunto, ¿eh? Se comieron su propio pecado. Pero así somos tan ignorantes por querer resolver las cosas cuando realmente el pecado no se resuelve con obras nuestras, sino con la sangre de Cristo. Pues bien, primero reconocer que somos pecadores. No decir, es que me equivoqué por seguir a aquel, pero aquel era el pecador, yo no. Él me engañó. No, discúlpeme. Usted lo hizo con conciencia y a las pruebas me remito, porque la actitud que tengamos en el corazón la ve Dios. Y cuando lleguemos al juicio para valoración, ya sea para perdición eterna o para vida eterna, ahí se nos descubrirán las intencionalidades del corazón, las actitudes, no las aptitudes, no los hechos, no los dineros que demos, no las construcciones de templos, sino la edificación a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pues bien, primero reconocer, no echarle la culpa a los demás, reconocer nuestro pecado, no hablar del pecado de los demás. Número 2, definitivamente sentir dolor por lo que hemos hecho, porque hemos fallado a un Dios bueno, caritativo, generoso, compasivo, misericordioso, amoroso. Segundo, porque hemos afectado a otra persona que también tiene la imagen y semejanza de Dios. Cuando afectamos a alguien, afectamos a Dios. Cuidado, no es lo mismo hablar de la palabra y decir, no se puede estar en adulterio. Ah, no, usted es muy injusto. O usted tiene que cumplir una restauración porque no se puede pedir perdón de labios. Hay que llevar a cabo un proceso donde hay una sanidad del corazón, de la mente y un compromiso para que podamos cambiar. De otra manera es muy sencillo. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón y volvemos a caer en lo mismo? Porque no hemos sido restaurados por Dios. Entonces sentir dolor por lo que he hecho, no por las consecuencias del pecado. Porque un ladrón, lo primero que dice, perdóneme, yo le regreso todo, pero no me meta a la cárcel. Entonces no está arrepentido de haberle robado a esa persona. Está arrepentido porque lo van a meter a la cárcel.
pero si no lo metieran a la cárcel y se llevara el dinero y no lo agarraran, no se arrepintiera, al contrario, estuviera feliz. Entonces debe haber un dolor de lo que hemos hecho. Primero, reconocernos pecadores. Segundo, tener dolor. Tercero, que es difícil, prometerle a Dios. Dice, no prometas lo que no vas a cumplir. Bueno, pedirle a Dios no es prometer, es pedirle a Dios que nos ayude a vencer eso que nos lleva a pecar tan constante. Yo qué sé, puede ser la lujuria, puede ser la vanagloria, ¿qué más puede ser? La amargura, el rencor, ¿qué otra cosa? La autoestima, ¿qué más? La soberbia, qué sé yo. Cada quien debe de ponerse a cuentas con Dios y pedirle que nos ayude a no volver a caer en el mismo error. O sea, primero fue reconocerme pecador. Segundo, tener dolor por lo que he hecho ante Dios y ante los hombres. Tercero, pues tratar de pedirle ayuda para no volver a caer en lo mismo. 4, ir ante la persona que hemos ofendido y pedirle perdón. Esto no pasa de esta manera. Mira, no sé si te haya ofendido, pero en lo que te haya ofendido te pido perdón. No, estoy consciente que reconozco que cometí un pecado contra ti y contra Dios. Número 2, me siento mal ante ti y ante Dios por lo que he hecho. Número 3, te prometo no volver a hacerlo, pero soy específico, directo y concreto. No, si en algo te ofendí, pues ya perdóname. Eso no es en sí. El cuarto, que es ir a confesar ese pecado a aquella persona que le ha ofendido. Y número 5, porque esto requiere humildad. Reconocerme pecador, quizás lo hago ante Dios a solas y ya, ahí queda. Cuando fui sacerdote había un compromiso de secrecía, o sea, el secreto de la confesión que no se podía decir, por eso la gente va y habla todo lo malo que tiene, pero muchas veces no cambia, no busca el cambio. Y número 5, que también es importante, es restituir lo que hemos dañado. ¿Cómo? A veces no se puede, pero vamos a suponer que usted pidió un libro prestado y se quedó con él. Pasa el tiempo, tiene que ir a regresarlo y como si hubiera rentado un libro, páguele. Oye, usted le pidió dinero a alguien diciéndole te lo voy a pagar dentro de un mes, lleva un año y no lo ha regresado. Regrésele el dinero y el correspondiente interés que ha generado por ese año de préstamo. Hay cosas que son difíciles, pero para que me entienda, si yo salgo, atropello a alguien y resulta que él tiene hijos, pues yo tengo que hacerlo concerniente para ayudarle a sus hijos. Si yo lo hice conscientemente, voluntariamente, con conocimiento y asentí y asumí. Hay gente que dice, no, sí lo hice y lo merecía. No, discúlpeme, todos merecemos el castigo eterno. Nadie merecemos el perdón. Sin embargo, Dios nos lo dio por gracia, gratuitamente. Entonces son 5 pasos. Y esto no gusta, esto no agrada, porque es más fácil hincarse aquí a solas, no hablar nada, que nadie se entere, decir ya estoy en paz con Dios, ya me arrepentí. O venir y decirle a otro, vengo porque quiero que me des una oportunidad porque ya vi que yo estaba equivocado. Ah, sí, si vistes en qué estabas equivocado, dime en qué, no me digas los pecados del otro. Muy bien, volviendo al tema que nos ocupa, que es precisamente el caso de Jesús que dice, ¿qué os parece? Es interesante, ¿verdad? ¿Qué les parece lo que les he dicho de la techubá? ¿Qué les parece lo que les he dicho del arrepentimiento y el perdón? Y creo que para algunas personas va a cambiar su punto de vista. Y para otras no les va a agradar y van a decir que yo estoy torciendo la palabra. Pero honestamente yo he hablado lo que está escrito. Y he dicho que muchas veces convertimos en una tradición personal, en un interés personal, en una conveniencia personal, la palabra de Dios para un fin muy mezquino. Cuando vimos en la carta a los Filipenses, y deseo que lo escuchen constantemente al volver a leer la carta a Filipenses capítulo 2,
para que vean frase por frase lo que significa. Pues bien, en base a esto, él les pone esta parábola. Un hijo que el padre le dice, ve a trabajar a mi viña. ¿De quién es la viña? Del padre, pero también del hijo. Y el hijo dice, no, pero se arrepintió y fue. Y el otro hijo, ¿qué dijo? Sí, pero no fue. Y aquí Jesús ve cómo el primero de ellos dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y el otro que dijo, sí Señor, voy, y no fue. Y les pregunta ahora, empezó la parábola diciendo, ¿qué os parece? Ahora les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos mismos, los fariseos, los saduceos, los doctores, los escribas, los santurrones, dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, no les dijo, tienes razón, y les dio un apapacho, qué bueno que contestaron bien, aquí tienen un dulce. No, les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia, y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto, no se arrepienten después para creerle. Y eso nos está pasando en el mundo. Vemos, observamos, hay gente que quiere que se abran todos los lugares. ¿Para qué? Es que estoy harto de estar en la casa. Discúlpeme. ¿No será acaso que Dios también está harto de tanto activismo que tenemos en las iglesias que no ha servido para mucho? Cuando vemos que tenemos, ahorita que estoy haciendo en el diplomado de formación docente, un trabajo para la inclusión en los seminarios de teología, a todas aquellas personas que tienen capacidades diferentes. Qué difícil es esto. Tener una persona sordomuda, pues hay que aprender el lenguaje de señas, algún día lo tuve que aprender y ponerlo en práctica. Si es una persona ciega, dependiendo de la cantidad de ceguera o de la cantidad de pérdida de audición, se tienen que ir modificando las formas para. Si es una persona con síndrome de Down, si es una persona de lento aprendizaje, si es una persona con funciones motoras o psicomotoras limitadas, no tenemos nosotros los templos adecuados para toda esta clase de personas. Pero aquí viene la pregunta, si ni siquiera estamos dispuestos que nuestros hijos en las escuelas primarias, secundarias, tengan a su lado personas especiales, porque dicen, para eso está una escuela de educación especial. Discúlpeme, pero el que alguien esté impedido de sus piernas no está impedido de su cerebro. Le mando un saludo a nuestro hermano Mario Sandoval, que hasta fútbol juega, y los que le conocen, pues ellos podrán decirme, tiene mucho ánimo, sí, pero sobre todo no le limita el no poderse desplazar por sí mismo el hecho de tantas veces que hemos convivido, que le amo en el amor de Cristo, por ver esa necesidad y ese deseo de servir a Dios aún en esas condiciones. Pero mi pregunta es, si en las escuelas los niños son crueles, pero los aceptan finalmente, pero los papás son más crueles y dicen, yo no quiero que te juntes con ese, es un retrasado mental. Ahora mi pregunta vendría con los maestros. Tendríamos que preparar maestros para que tengan ese gran amor de darle un servicio especial y no buscar los programas y los números, sino buscar el alma y llenarla de Dios. Pues ahora la pregunta va más fuerte. ¿Qué pasaría si digo, la cuestión ambiental no está ni siquiera preparada para los de capacidades diferentes o de inteligencias múltiples? No los tenemos. Pero que una iglesia local aceptar a un ciego como pastor, yo creo que lo meditaría mucho. Un sordomudo, batallaría mucho. Una persona con síndrome de Down, si no quieren gente adulta muchas veces, quieren un joven, aunque los lleve a un lugar distinto a lo que dice el manual. Y no estoy en contra de los jóvenes, porque también hay adultos que han hecho lo peor, porque ellos se han desviado del camino que es Cristo Jesús. Pues bien, con todo esto, lo que quiero dar a entender, que es más importante poder reconocer
que aunque no seamos tan fieles, aunque no seamos tan buenos, porque aquí no estamos juzgando bondad y maldad, estamos viendo obediencia y desobediencia, y la obediencia nos lleva a reparar los hechos, no a hablar nada más. Pedir perdón es sencillísimo, arrepentirnos es un poco más difícil, y retornar al Padre significa cumplir su voluntad, y en ella está reconocer que somos pecadores, tener dolor por haber pecado. Tercero, comprometernos a no volver a pecar en ese mismo pecado con la ayuda de Dios. 4, tener que confesar ese pecado a la persona que hemos ofendido. Y 5, restituirle con intereses aquello que nosotros hemos usurpado. Y la mala fama, cuando a veces hablamos mal de alguien, debemos tener mucho cuidado. Pues bien, hermanos, con todo lo dicho anteriormente, espero que haya sido de bendición esta predicación y que nos otorgue Dios en su palabra, añada bendición a cada uno de nosotros. Vamos a orar, pero antes de eso, yo quisiera que meditáramos, contempláramos, oráramos e hiciéramos un programa que se llama Lectura Orante, de Ezequiel 18, de Filipenses 2 y de Mateo 21, para que entendamos perfectamente en qué debemos de cambiar, y que cuando se abra ya la iglesia, el templo, no la iglesia, el templo, para todas las personas, podamos acudir con una renovación mental, espiritual, con un ánimo y un espíritu mejor que en el que nos fuimos. Y hay que tener cuidado, hermanos. Hay gente que está abriendo las iglesias y no está obedeciendo a las autoridades. El protocolo es no mayores de 60, no menores de 12 años, y no aquellos que sean obesos, hipertensos, diabéticos o con cualquier otra enfermedad que sea comorbilidad. Eso no lo están tomando en cuenta. Discúlpenme, pero siguen muriendo muchas gentes de COVID. Los gobiernos no sé si estén ocultando o estén engañando, pero lo que sí sé, que las familias están sufriendo. No deseamos que ninguna de nuestras familias de las iglesias sufra una vez más por la muerte de un ser querido. Vamos a orar. Hermanos, no pensemos primeramente en nuestros intereses, sino pidamos por las necesidades de nuestros hermanos necesitados aquí o en cualquier parte del mundo. Vamos a empezar con eso. Vamos a orar por la iglesia, por el pueblo de Dios hoy, para que tanto sus líderes como sus miembros nos guiemos por la mentalidad de Jesucristo, sirviendo fielmente a Dios y al pueblo. Por los que rehúsan vivir de acuerdo a su fe y a su conciencia, para que encuentren el camino de vuelta a Dios Padre, la Techuvá. Por los que buscan la voluntad de Dios en la vida cada día, para que lo hagan con toda humildad y con gran amor, conscientes de los frágiles que somos todos, incluyéndose cada uno de ellos. Por todos los que trabajan tanto en los medios de comunicación, para que respeten al pueblo y a la verdad. Por los que trabajan como gobernantes, para que respeten al pueblo y a la verdad, y que contribuyan en todas partes a la paz y al entendimiento entre los hombres. Para todos aquellos que hemos dicho sí a Dios, por los esposos que han dicho sí a Dios y a la esposa en el matrimonio, para que no adulteren, ni con la mente ni con las obras, para que saquen fuerza de la fidelidad de Jesús y del ejemplo del amor fiel de buenas familias cristianas, tanto bíblicas como personales, porque es cierto, conocemos gente valiosa en cada iglesia local y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Señor Dios, no permitas que nos volvamos satisfechos de nosotros mismos, que regresemos al día de mañana a nuestras actividades, como si esto no hubiese pasado. Para muchos quizás fue un mal trago el saber que necesitamos arrepentirnos de verdad y retornar al Padre. Para otros debe ser una gran bendición el conocerlo como fue para mí,
la primera vez que conocí lo que significaba el perdón, el arrepentimiento y el retorno al Padre. Haz que cada uno de nosotros y nuestras comunidades nos cuestionemos si realmente buscamos tu voluntad o seguimos nuestros propios caprichos. Sé siempre nuestro Dios fiel y bondadoso, por siempre, Dios. Y hermanos, ya que hemos oído la afirmación inquietante de que pecadores célebres entrarán en el reino de Dios por delante de nosotros, que estas duras palabras nos despierten de nuestra engreída autosatisfacción y nos hagan conscientes de que nuestra vida también es una mezcla entre el sí y el no, y de una búsqueda sincera de hacer lo recto junto con momentos de cobardía. Que el Señor nos dé esta sana intuición, el sano discernimiento de su palabra, de los signos de los tiempos. Y sobre todo, hermanos, que nos amemos unánimemente, no porque sea mi amigo, porque eso significa que el otro no es mi amigo, no, es mi hermano, debería ser más que mi amigo. Pero como dice Proverbios, hay amigos que son más que hermanos. Hagamos que nuestros hermanos sean más que amigos. Por todo ello, Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.